Buenas noches, soy Charly Fernández. Hay verdades que son incontrastables. El muerto, la víctima, es Alberto Nisman. La víctima no es la presidenta de la Nación, como dice el gobierno. Cristina Fernández de Kirchner y su gobierno podrán sufrir las consecuencias políticas de esta tremenda muerte. Pero no hay que confundirse con el lenguaje oficial. La víctima es Alberto Nisman, fiscal federal a cargo de la investigación de la AMIA y que había puesto a disposición de la justicia una denuncia que implicaba a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, al canciller Héctor Timerman, al diputado Cuervo Larroque, entre otros. ¿Cómo va a seguir este proceso político en la Argentina? ¿Qué va a hacer el gobierno a partir de esta muerte de este fiscal que puso en tribunales una denuncia contra la presidenta y apareció muerto? ¿Va a seguir el gobierno amparándose en denuncias políticas, como ya hizo en reiteradas ocasiones, que son incomprobables? Según el gobierno, acá ha habido una operación contra la presidenta, una maniobra desestabilizadora que incluye a medios de comunicación, periodistas, fiscales, jueces y todo aquello que a ustedes se les ocurra poner. Esta es la ponencia del gobierno. De un gobierno con una presidenta exaltada que emitió 2 cartas por Facebook, en una afirmando que Nisman se había suicidado y en otra diciendo que estaba convencida de que era un crimen, aunque no tenía pruebas. Una presidenta además que se sintió con derecho a apuntar los objetivos de la investigación, olvidando que ella es la cabeza del Poder Ejecutivo, que no es juez ni es fiscal. ¿Se va a esclarecer la muerte del fiscal Nisman o quedará como uno más de los tantos interrogantes tenebrosos que tenemos en la historia argentina? Un paréntesis: hoy se cumplen 18 años del asesinato de José Luis Cabezas. Nada indica que el gobierno dé marcha atrás en la denuncia de la conspiración, que no puede probar. La pregunta es: ¿la presidenta abrirá el Congreso para que vaya a opinar Sergio Berni, de poco feliz actuación hasta ahora, o para que vaya a responder preguntas Héctor Timerman, también convocado, o va a apelar a la mayoría para cerrar con candado el Parlamento y evitar las voces de la oposición? Sería una lección de democracia que estos funcionarios estuvieran a disposición del Poder Legislativo. Lamentablemente, permítanme que se los diga, y espero equivocarme, yo dudo de estas presentaciones. ¿Cómo puede hablar el gobierno de una conspiración de servicios de inteligencia cuando hace 12 años que los maneja y en beneficio propio? ¿Cómo puede suceder que un espía al que llaman Estiuso, que pareció ser la figura central de los servicios de informaciones durante toda la gestión de los Kirchner, ahora se haya convertido, según el pronunciamiento del gobierno, en un sospechoso temible? El gobierno a veces actúa como si no hiciera 12 años que está en el poder. Y los servicios de inteligencia
que son poderosos en la Argentina y que le sirvieron a los Kirchner, ahora aparecen como victimarios. Como si nunca el gobierno se hubiera aprovechado de esa inteligencia. Ustedes saben que hay una comisión bicameral que entiende los servicios de inteligencia, que está presidida por una diputada del oficialismo, Teresa García, que no se reunió nunca el año pasado. Ahora dicen, piensan reunirse en marzo, cuando se reanude el tema legislativo, para ver qué es lo que está pasando. ¿Puede quejarse el gobierno de los servicios de inteligencia habiéndolos dirigido durante 12 años? Y la seguridad, el papel, el rol del subsecretario Berni en las primeras horas después de la conmocionante muerte fueron cuando menos contradictorios, dejando dudas que el Parlamento de la oposición quiere poder averiguar. ¿Nada cambiará en este gobierno? ¿Seguirá Parrilli, el hombre que le llevaba la agenda a la presidenta y le organizaba los vuelos, al frente del servicio de inteligencia como si nada hubiera pasado? ¿Puede aportar algo Parrilli, aparte de negar que dos de los mencionados en la denuncia de Nisman no pertenecen a ese organismo? ¿Será así? ¿Usted le cree a Parrilli? Pocos momentos después, Gerardo Esteche, el líder de Quebracho, miren ustedes de lo que se entera uno, ¿no? Dijo que había ido a negociar su condena a la Casa de Gobierno cuando Abal Medina era jefe de gabinete y le habían presentado a ese espía que Parrilli niega que sea espía como integrante del gobierno. Demasiadas oscuridades en la posición oficial. Sería mejor abrir las puertas del Parlamento y las puertas de la Casa Rosada para que entre el oxígeno y nos acerquemos a la verdad. Nada indica por ahora que el gobierno se baje de su denuncia del complot. Da vergüenza ajena, y perdónenme si esto tiene un dejo de soberbia, que haya comunicados presidenciales o comunicados del Partido Justicialista oficialista que dicen que esta conspiración además tiene como objetivo tapar el boom del verano y la paz social. Me da vergüenza. También, por lo que uno puede averiguar, sintieron vergüenza algunos de los dirigentes del PJ convocados urgentemente para una reunión en la cual se enteraron del contenido de un comunicado que vino de la Casa Rosada y que ni siquiera pudieron discutir. ¿Esa será la actitud del gobierno? ¿Esperar que pase el tiempo, que esto se vaya reduciendo, que la gente se vaya olvidando? Estas muertes no se olvidan. Estas muertes tienen repercusión política institucional. Estas muertes tienen repercusión internacional. Se hablaba de investigar el atentado contra la AMIA, 20 años ya, y de presentar una denuncia que implicaba a la presidenta. ¿Qué está diciendo el oficialismo sobre la denuncia de Nisman? Fallida denuncia, dicen. Fracasada denuncia. Dicen que se la escribieron. Que se la escribieron. La verdad que llama la atención cómo la presidenta en su momento y después otros funcionarios sabían que Alberto Nisman había dejado a su hija en el VIP de una aerolínea en España. ¿Cómo lo sabían?
La presidenta se preguntó por qué la dejó. Después algún periodista cercano al oficialismo escribió que habían peleado con su mujer, la jueza Arroyo Salgado, y que la había dejado ahí y su mujer había pasado a recogerla. El oficialismo hace preguntas: ¿por qué dejó Nisman a la hija? ¿Por qué volvió de repente? ¿Quién le dijo que volviera? Es la víctima, ¿se acuerdan? El muerto es Alberto Nisman. La víctima no es el gobierno. Queda por delante un año de mandato de Cristina Fernández de Kirchner. Nadie se imaginó, ellos tampoco, que este episodio terminara con esta muerte. Pero por no saberlo o no intuirlo, no se pueden evadir responsabilidades. Y el gobierno tiene altas responsabilidades. El gobierno, insisto, da por fracasada la denuncia de Nisman. ¿Qué va a hacer la justicia? ¿Qué va a hacer Lijo? ¿La va a aceptar o no la va a aceptar? Todo eso depende de la justicia. Una justicia que sin perder tiempo se puso a disposición de los investigadores de la muerte de Nisman. Lo hizo el presidente de la Corte y un muy buen gesto del hijo y la Corte al difundir la noticia de Nisman, y le dieron el apoyo a una jueza y a una fiscal para que investiguen. ¿Qué dijo la presidenta? Desconfío de la jueza, desconfío de la fiscal. ¿Es que acaso para hacer justicia solamente hay que ser integrante de Justicia Legítima? Miren el daño que le están provocando al país. Dice Eve de Bonafini que a Cristina le tiraron un muerto. El muerto se lo tiraron al país, se lo tiraron a las instituciones, nos lo tiraron a nosotros. ¿Y ahora cómo sigue esto? 20 años del atentado a la AMIA sin novedades. 15 años para que un juicio que se va a llevar a cabo este año, es una espera, por interferir en la investigación del atentado contra la AMIA. La denuncia que presentó Nisman y la muerte de Nisman, un rosario de desgracias. El gobierno va a intentar que la denuncia de Nisman no prospere. Veremos qué dice la justicia. El gobierno va a seguir intentando que la víctima sea la presidenta cuando es Nisman. Y nosotros seguramente nos faltarán certezas, tendremos temores. ¿Será así? Hoy nos van a acompañar para charlar de este tema y otros, obviamente, el diputado por el Frente Renovador, Darío Justosi. Va a estar con nosotros el ex integrante del Consejo de la Magistratura, el doctor Alejandro Fargosi, y finalmente estará hablando de este otro tema Ricardo Alfonsín. Tenemos el lujo hoy de que nos acompañe Jorge Rosales, secretario del diario La Nación, un periodista de raza. Jorge, buenas noches.